Hola, soy Fernando Chávez Espinac y me acompaña Rebeca Madrigal de la sección de Política de La Nación. Conversamos sobre un reportaje que aparece en la edición impresa y en digital este 16 de mayo. 15 de las 26 convenciones colectivas del sector público vencen este 2018. Como sabemos, durante toda la campaña electoral, el tema de las finanzas del Estado, por supuesto, en el contexto del déficit fiscal, pero muy particularmente las convenciones colectivas, fueron un asunto muy controversial. El candidato Carlos Alvarado, que ahora es nuestro presidente, insistió mucho en que su capacidad de negociación de las convenciones colectivas era uno de los factores que el público votante tenía que tomar en cuenta para valorarlo a él como candidato. Entonces, digamos, esto va a ser una prueba, una prueba política, pero además una prueba para las finanzas del Estado. Es decir, claramente hay una presión muy grande por transformaciones en este sentido. Entonces, Rebeca, primero ponernos un poquito en contexto, ¿qué es una convención colectiva? Recordemos brevemente en qué consiste. Claro, eso es un convenio entre los trabajadores y su patrono, digamos que encapsula, por decirlo de alguna forma, los beneficios que van a tener los trabajadores de esa institución. Entonces, estos son como un contrato, podría decirse, ¿verdad?, de lo que establecen alguna de las condiciones con las que yo entro a trabajar en esa institución y que se mantienen por un periodo de 1 a 3 años. Por eso es que 15 de 26 vencen este año. ¿Esto es significativo? O sea, ¿de qué manera impacta el panorama de las convenciones colectivas? Es importante y de hecho algunas ya han sido denunciadas, que el denunciar es un proceso que inicia o el patrono o el trabajador en el momento en que quiere hacer alguna variación en ese contrato, por ponerlo de alguna forma. Entonces, algunos ya vencieron en el 2017, están en negociación y otras se tienen que denunciar este año. No siempre se hace, pero cada 4 años todos los gobiernos tienen la posibilidad de poder negociarlas todas si así lo desean. Lo que pasa es que efectivamente es un proceso también desgastante para los patronos y para los sindicatos y que a veces simplemente no existe la voluntad política para hacerlo. Bueno, entonces precisamente este año instituciones como el Banco Nacional, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, también Habdeba, que fue una de las convenciones que más resonó en la campaña, más polémica generó. Exactamente, también se van a poder renegociar esas condiciones si así el patrono, ¿verdad? Por ejemplo, los presidentes ejecutivos, ¿verdad? Ojalá con orden o con el empoderamiento político que le puede dar un presidente, si así lo quieren. También los sindicatos tienen la posibilidad de poder ir a donde el patrono y decirle yo quiero hacer una nueva negociación. Eso todo se hace con el Ministerio de Trabajo también ahí velando un poco por el orden de eso. Ok, ¿y qué tipo de negociación se puede establecer? Es decir, ¿qué tipo de cosas se podrían cambiar? ¿Qué tipo de límites se podrían establecer? ¿O qué tipo de sugerencias ya hay para algunas de estas convenciones colectivas? Sí, las convenciones colectivas no tienen límite, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en el tema de los topes de las anualidades, ¿verdad? Que son mucho más altos con respecto a las que se paga en la mayoría de instituciones del gobierno central. Entonces, eso va a depender mucho también de condiciones particulares que tengan los trabajadores, por ejemplo. No es lo mismo las condiciones que tienen los empleados de Habdeba a las que tiene la Compañía Nacional de Fuerza y Luz o acueductos y alcantarillados. Entonces, eso también va a depender un poco de cada institución y la naturaleza de la institución. Sin embargo, ahí pueden establecerse cualquier tipo de condiciones. Por ejemplo, hay subsidios, hay regalías, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, si vos te casás, te dan en el Banco Nacional 150.000 colones, y si tenés un hijo son 225.000. Esas son cláusulas que todavía siguen vigentes, ¿verdad? Porque esas no han entrado en negociación. O existen, bueno, el tema de las anualidades, que lo tocamos en otra serie de reportajes, incentivos adicionales por productividad, y, por ejemplo, otros beneficios, digamos, en el día a día, por ejemplo, el 100% de la alimentación. En el caso de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, a los empleados se les paga la mitad del recibo, se le da como un subsidio de la mitad del recibo. Entonces, son beneficios a lo que dé la imaginación, incluso. De todo tipo. Esa es una pregunta, ¿verdad? A modo global, más allá de casos específicos de instituciones autónomas específicas, cambiarlas o reducirlas puede tener un impacto significativo en las finanzas estatales o no. La mayoría de las convenciones colectivas están en instituciones autónomas, entonces es siempre un poco el argumento, bueno, entonces en Recope, bueno, pero es también lo que nosotros producimos y lo que nosotros hacemos como empresa. Exacto. El Banco Nacional, bueno, también depende de nuestros rendimientos. Exacto. Obviamente, pero la Contraloría hizo un llamado de atención al gobierno en su último informe de fiscalización de las finanzas públicas. Le dice
que el aumento en las remuneraciones por incentivos salariales, de los cuales muchos están establecidos por convención colectiva, están impactando de alguna forma los ingresos del gobierno, porque algunas de esas instituciones tienen transferencias también del gobierno central, por decirlo de alguna forma, o sea, transferencias que se hacen, que se pagan con nuestros impuestos, los que pagamos todos los que vivimos en el país, y también son empresas que deberían rendirle al Estado un mayor rédito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el INSS tiene que hacer alguna transferencia al Estado de sus ganancias. Bueno, si tuviera mejores ganancias, mejores rendimientos, mejor podría también trasladar al Estado. Ahora, a modo general también, ¿cuáles señales ha habido de parte del gobierno, puntualmente del presidente Alvarado y del nuevo Ministerio de Trabajo con respecto a este tipo de negociaciones? ¿O todavía no tenemos claro el panorama? Hicimos la consulta a don Carlos Alvarado previa a que asumiera el poder, no nos respondió a las consultas que le enviamos, entonces no ha habido todavía una voluntad política expresa, como sí lo hizo Luis Guillermo al inicio de su gestión. Don Luis Guillermo sí se plantó, dijo vamos a negociar las convenciones colectivas, vamos a ver las cláusulas abusivas. Sin embargo, no siempre fue así, porque los beneficios que te estoy mencionando son beneficios que se mantuvieron pese a las negociaciones que se hicieron. Obviamente no es fácil, obviamente requiere de una maquinaria negociadora, requiere de un músculo político, lo que te decía antes, requiere que los jerarcas se sientan empoderados por el mismo presidente de la República para que vaya y se sienten con los sindicatos y empiecen a negociar. Lo que pasa es que en el contexto en que están las cosas, por ejemplo, en una convención colectiva que está por vencer, que tienen definidas anualidades superiores a las del gobierno central, ¿verdad? Sí. Y hay un plan fiscal que lo que propone es regular esas anualidades, entonces muy difícilmente los sindicatos vayan a ceder a eliminar esa condición fuera de la convención colectiva. Porque sería una reducción adicional a lo claro, que se está porque sí, porque por estar en convención colectiva son intocables. Eso fue lo que vimos en el reportaje. Son intocables mientras se negocian. Entonces, puede pasar una reforma fiscal para establecer topes a todas las instituciones del Estado, no solamente el gobierno central, sino a las empresas y a las instituciones autónomas. Pero si estos beneficios están dentro de la convención colectiva, no se pueden tocar. Entonces, ¿quién va a querer quitarlas de ahí? Entonces, ahí va a depender cuál es la habilidad política que tiene Carlos Alvarado, cuál es la habilidad política que él puede explorar. Según él la tiene. Vamos a verlo este año. Sí, vamos a ver entonces. En La Nación y en nación.com pueden encontrar otros reportajes que complementan una serie que revisa anualidades, convenciones colectivas y otros factores que juegan en esta complejísima danza de las finanzas del Estado y las instituciones autónomas. Muchas gracias.